Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a esta de Podcast, esta segunda parte de la semana, donde el Chicken, que ya están por acá el Chicken, Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? pues ya nos preparó una TV Plaza nueva, con una serie ahí que suena bien interesante, ¿no? Sí, sí, una serie de muy reconocida, y en Argentina, pero muy poco conocida, por ejemplo, aquí en México. La verdad, para empezar, es una serie que yo no tenía, la verdad, no tenía conocimiento de ella. La conocí apenas hace unos 3 meses, cuando supe que iba a lanzar en Netflix una serie de Argentina, ¿sí? Que se llamaba Ocupas. Ocupas es una serie que se lanzó en el año 2000, ¿sí? Una serie que se lanzó en la televisión argentina, en el canal 7 de allá, para, pues, como una serie de entretenimiento, de drama y, y también un poco de crítica social, ¿no? Frente a la situación argentina que ya vivía en ese entonces, en el 2000, antes de la situación de la crisis económica en el 2001, ¿no? Ujú. Y vaya que lo retrata increíblemente bien la serie Ocupas. Para empezar hay que explicar Ocupas, ¿por qué el nombre con K, no? Ajá. Ocupas es un movimiento que se empezó desde Europa, en países como España, como Reino Unido, como Países Bajos, en donde había personas que eh, se quedaban a vivir en viviendas o edificios totalmente abandonados y que los convertían en, pues, lugares de arte, viviendas y tienditas o centros culturales, cualquier tipo de ubicación o de instancia social en esos lugares pues se ubicaban muchísimas personas. Obviamente la mayoría de las veces eran viviendas que quedaban entre 4 o 5 familias, ¿sí? O sea, y obviamente también esas casas pues no tenían permiso para vivir dentro de ella porque estaban abandonadas, no se pagaban los servicios públicos básicos, o sea, lo tenían por opciones alternativas. Después siempre era el problema constante del enfrentamiento con el gobierno para que se retiraran de esas casas, porque después, como estaban abandonadas, lo que pasaba es que los ponían a la renta o a la venta. Y cuando pasaba a la venta, pues, ¿qué es lo que hacen? Al ver que había personas que estaban viviendo en un lugar ocupado, de ahí del movimiento, los tenían que sacar a la fuerza. Y de hecho, eso lo retrata muy bien en el primer capítulo de Ocupas, como a una familia en Argentina que vivían ya en un edificio de 2 plantas, lo sacaron casi que a patadas, ¿no? Porque estaba prohibido, por así decirlo, porque además de que ya lo iban a lanzar a la venta, al público, por los bienes raíces, pero desafortunadamente, pues todas esas familias no tenían lugares para quedarse, ¿no? Familias enteras. Y eso pues retrata con mucha, mucha relevancia y también eh, con cierta crítica social, como el gobierno argentino pues tenía sometido a la sociedad argentina debido a las políticas económicas que tenía durante todos los años 90, sobre todo, con Ajá. el presidente Carlos Menem. eh, Menem, sí, Carlos Menem, que fue toda la década de los 90, y en donde pues y puso una política de privatización de compañías argentinas y los vendió a otras empresas transnacionales. este mantuvo mantuvo después hizo un cambiadero con la moneda argentina y la convirtió en dólar. O sea, imagínense, convertirlo un peso argentino a un dólar, una locura, ¿no? Y después los problemas con la deuda externa, con el Fondo Monetario Internacional, en fin.
O sea, todo un problemón. Y de todo esos, de esa década, en el 2000, en la década, en el año que fue grabado este, esta serie, pues empezaba a retratar cómo la sociedad argentina estaba ya viviendo los estragos de estas políticas, de estas políticas sociales tan extremas, en donde solamente beneficiaban las ganancias a unos cuantos y no a la ciudadanía en Argentina, ¿no? Y sobre todo con la serie de Ocupas, pues reflexionaba esta parte, ¿no? Que personas, por ejemplo, el personaje principal, que es este Ricardo, protagonizado por el actor Rodrigo de la Serna, muy buen actor, por cierto, argentino, que sale ahorita en la casa de la casa de la moneda, ¿no? No, ¿cómo se llama la serie española? Casa de La Papel. casa de papel, sí, ándale, sale en la última temporada él. Entonces, él pues, fíjate, él muestra a un caso de un joven, ¿sí? Un joven que abandonó su carrera de medicina porque sabía que en Argentina, pues, para ejercer el de doctor o de médico, pues pues, pagaban muy poco para toda la friega que iba a tener, y entonces decidió salirse de la universidad, en la pública, y que pues prácticamente vivía en la casa de la abuela como nini, como ahora se le denomina. Entonces una prima que era como de bienes raíces, ¿no? Que tenía muchos contactos, le dio como un trato que que se fuera que le hiciera un favor, que se fuera a vivir en una casa abandonada, que fue la que en el primer capítulo sacaron a varias familias de ese lugar, y que le dio como una tarea que lo cuidara, que le diera limpieza, que él tuviera como ciertos cuidados a lo poco que había abandonado, porque eran muebles que se habían quedado, mesas, y que pues, lo mantuviera en cuidado mientras buscaran un comprador, ¿sí? O un comprador para que ya obtuviera la casa. Entonces, pues, Ricardo pues se va a vivir en la casa, y empieza pues como empezó a vivir la vida de la calle en Buenos Aires, la capital, que en ese entonces ves en la serie cómo pues las personas trataban de pues seguir viviendo sus vidas independientemente de la situación, que sí notas que ya en ese año 2000 Argentina desafortunadamente lo estaba viviendo muy mal económicamente, muchas casas deshabitadas, se mostraba mucho las situaciones que se vivían en las colonias y los barrios de la capital, ¿no? Y lo retrata muy bien cuando se juntan con sus tres compas o tres pibes. El primero es su mejor amigo, que es Sergio, que se llama, hasta le dicen como su apodo, el Pollo. El Pollo, que es era un viejo conocido de su escuela primaria, y que se conocieron en las calles, ¿sí? Él era de una zona muy, muy humilde, y que él vivió en las calles, él sabía cómo vivir en una situación complicada, había tenido compañeros que estaban del mundo de la delincuencia, sabía los códigos que se tenían que tomar en cuenta y respetar en las calles, ¿no? Que siempre, sobre todo de Ricardo, que venía de otro contexto, de una clase media alta, y tenía que pues, aprender toda la nueva vida que iba a tener en las calles, en las avenidas de Buenos Aires y en los callejones, que en ese entonces mostraban mucho el problema de la delincuencia organizada, lo de las provocaciones del propio gobierno argentino y de los empresarios, ¿no? Sobre todo con la industria de bienes raíces, que era lo que hacía, tomaba casas abandonadas y los vendían al mejor postor, ¿sí? Porque en ese entonces ya
a muchas personas no podían solventar los gastos de una casa de 2 plantas o una planta. Y sobre todo que en Buenos Aires tú ves Oogie Boogie, que son casas de muchísima historia, son muy caras de mantener. Entonces, bueno, llegando, se juntaron el Ricardo, el Pollo, Walter, que Walter es un personaje muy llamativo porque siempre es un pro defensor de los animales, incluso hasta tenía unos perritos, ¿no? Y llevaba al perro a la casa, ¿no? Y se volvió parte de la familia, y que parte del equipo de trabajo. Después entra el Chiqui, que es uno de los favoritos de la serie, ¿no? Porque es el más amiguero, ¿no? Porque los 3 anteriores tenían su carácter fuerte, ¿no? Tenían su forma de decir las cosas, siempre estaban peleándose, ¿no? Al fin y al cabo, pero el Chiqui fue como la persona que más se involucraba con los problemas y las situaciones de extrema complejidad de sus compas, ¿no? Entonces, estos 4 amigos empiezan a vivir en la casa de esta casa, se vuelven ocupas, ¿no? Son estas personas que se quedan a cuidar la casa y pues vivir en ella, y se pasan el tiempo entre las calles, viven muchas situaciones que, bueno, no les voy a contar porque ya tendría que comentarles mucho de la historia. Hay un punto clave en que un viejo amigo o compañero, colega de trabajo del Pollo, que se llama el Chiqui. El Chiqui es una persona que pues es un malandro que pues tiene no, perdón, ¿cómo se llama? ¿Cómo? No, el Chiqui es la persona que es el de los amigos. Había un personaje que es como el enemigo, el personaje, el antagonista, que es el compañero del Pollo, y hacían como delitos y robaban a gente, y después ahí se empieza a involucrar a Ricardo, que es el personaje principal, y empieza a decirle, pues, si te quieres empezar a vivir de esta forma, tienes que saber los códigos, ¿no? Y a la buena y a la mala también. Entonces, sí, sí es algo que llama mucho la atención en esta forma de relatar la historia de estos cuatro personas. Son amigos, al fin y al cabo, que tienen sus momentos, sus vivencias, buenas, malas, que eso es lo llamativo y lo más chido de esta serie, ¿no? Es una serie nostálgica, porque es de hace 20 años, o sea, toda una vida. Entonces, relata una Argentina que pues ahorita es muy diferente en muchos contextos, y Latinoamérica, yo me atrevería a decir, porque a mí me recuerda mucho cómo eran las calles en ese entonces, ¿no? Que pues nosotros éramos niños, adolescentes, jugamos en los barrios, fútbol, que andamos ahí de acá para allá, y eso pasa mucho, ¿no? Que van de acá para allá en transporte público, que caminando, como pues no tenían dinero, tenían que irse caminando kilómetros a ciertos puntos, ¿no? Y, y bueno, eso es lo que da la magia a la serie. También otro punto que hay que destacar es la dirección. Hay que tomar en cuenta que es una serie que no tiene nada de presupuesto. Ya lo van a notar, que pues nada que ver con las series que comúnmente vemos en Netflix, sobre todo las norteamericanas o incluso las otras como las mexicanas o colombianas, y argentinas también incluso. Esta serie fue hecho con corazón, literal, sí, o sea, fue grabado en cámara, o sea, así como así a primera persona, empezaban a darle seguimiento a los actores, o sea, con lo que podían grabar una serie increíblemente divertida, por muchos momentos dramática, dolorosa a veces también, sí, y que es una serie
que relata muy bien el contexto histórico de un país como Argentina en una transición del nuevo milenio, ¿no? Y que refleja muchos puntos que ya lo que los he comentado anteriormente, sociales, políticos, económicos, ecológicos, ¿no? Y ahora sobre todo un poquito con el personaje de Walter, y la relación que forman estos cuatro personas, que es muy, muy esencial pues, en el núcleo de esta serie, ¿no? La dirección, de hecho, es un director argentino conocido, que es Bruno Stagnaro, que ha hecho varias películas en Argentina, pero una de sus más reconocidas es esta serie de Ocupas, una serie que en Argentina tiene muchísima fama, es una serie totalmente de culto que marcó a toda una generación, porque tomando en cuenta que una serie así y que fue lanzada en la televisión pública, bueno, en la televisión argentina local, pues como que dijo, ay güey, ¿y esto qué es? O sea, y, y pues sí, no, en México, en este caso, pues no, yo no me acuerdo que lo hayan pasado en algún lugar, en una tele, cable o nada. O sea, hasta en Netflix. Netflix lo acaba de poner este año, en el 2021, hace unos 2 meses, completa. Eh, Aquí con las 11 capítulos, porque son 11, es una miniserie. Y también otro punto a tomar en cuenta, que es ya como para cerrar, el soundtrack. El soundtrack es de puras canciones del rock argentino, que vaya que tenía, si algo tenía el rock argentino es identidad. Canciones de Cero Girán, de Los Ratones Paranoicos, de Sandro de América, de Sumo, de Mano Negra, o sea, y incluso algunas algunos canciones norteamericanas, y como los Beatles y Rolling Stones. Nada más hay que tomar en cuenta algo, algunos se cambiaron de la serie original a la de Netflix por los derechos. Entonces este, ahí cambiaron con canciones de El Matón Policía Motorizado, uno de los grupos argentinos más conocidos de estos últimos años. Y muy buenas, por cierto, ahí para que los escuchen, ahí en Spotify. Entonces, ya para ahora sí cerrar, no se los vaya a perder, recomendadísimo Oogie Boogie. Yo creo que sí, te lo recomiendo. Es una serie que al principio te vas a sacar, pues, ¿qué es esto, no? Como que qué onda, ¿no? Eh, pero ya después te atrapa, simplemente te atrapa por la historia, ¿no? Este tipo de series que formaliza, enfoca mucho en la amistad que formaron cuatro chavos desconocidos totalmente en muchas vertientes, que no tienen nada que ver en diversos contextos, y que por medio de una casa desocupada pues forman una amistad duradera, ¿no? Y que vaya que lo retratan, sobre todo en los últimos capítulos, son increíbles. Ya para eso lo tienen que ver, para no espolearles. Esto es Ocupas, es en Netflix, ya está en las 11 capítulos para que los puedan ver. Bueno, ¿cómo ves Oogie Boogie? Pues bastante interesante. Creo que tiene un valor pues histórico, porque es un producto de la época, de una condición muy específica que vive Argentina, Ajá. que ya es parte de la identidad del país, porque es una crisis económica tras crisis económica y siempre es por lo mismo, se devaluó la moneda, ¿no? Entonces, después de 20 años, creo que es el tipo de producto que vale la pena retomar para analizar y ver por qué seguimos igual o cómo llegamos aquí, ¿no? Sí, sí, y es una serie que es representativa de toda América Latina, porque pues en México ya ves cómo andamos, y ya ven cómo andan todos varios países como Chile, Brasil, Colombia. Entonces es una serie muy, muy latinoamericana, y que la verdad es muy recomendado. Llama mucho la atención los valores que transmite, la amistad entre los amigos, el compañerismo, el valor de defender lo que tú crees, y lo que piensas,
pues incluso hasta es un generador de memes, porque genera memes al por mayor, sobre todo en el cono sur. Así que, pues esa es mi perspectiva. Véanla, se la recomiendo ampliamente. Pues sí, véanla. Si son de Argentina, pues cuéntanos en los comentarios qué les gusta de la serie. Si ya la vieron y son de otro país, también pónganos ahí qué les pareció. Yo la vería, pero ahí tengo muchas cosas pendientes que tenemos que reseñar todavía para el Ah, podcast. sí, algo sí. Ya vienen juegos, ¿eh? No, lo hemos Sí. dejado, pero ya ahí vienen. Sí, sí. Muy bien, chiquen. Entonces ya con esto terminamos la Ya, Teleplaza de esta semana. sí, ya terminamos. Bueno, nada más les agradecemos mucho que pues, hayan estado con nosotros durante todo este tiempo. Muchas gracias por escucharnos o vernos en las redes oficiales, en YouTube y en Spotify. ¿Sí? No sé si quieras algo que quieras agregar, Ulubi. Pues sí, denle like si les gustó la reseña de Chicken, de la serie. Déjenos en los comentarios qué les gustaría que platicáramos en estas secciones que tenemos siempre en las segundas partes del podcast. Y suscríbanse y Ujú. activen la campanita para que les avisen cuando subimos capítulo nuevo. Sí, entonces, sí, entonces hay que ver cómo va esta situación ahora con los nuevos contenidos. Ya ven que YouTube ahorita están haciendo cambios, entonces pues ahí andamos, ¿sí? Muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente semana de esta de podcast. Nos vemos, Nos Ugi vemos, Bugi. Chicken. Cuídense. Cuídense. Bye. Esperamos que hayas disfrutado tu estancia en esta plaza. Te esperamos la próxima vez con lo mejor de la cultura pop del ayer y hoy. No te pierdas nuestro próximo capítulo en tu podcast favorito. Esto es Está de Podcast. Hasta la próxima.